Si dice que había gastado todo en cuanto tenía en médico, quiere decir que la mujer estaba desesperada por la situación. Ojo con esto. Si gastó todo cuanto tenía, quiere decir que la mujer dijo, esto no es normal, no aguanto esta guerra, no aguanto esta batalla. Cuando yo veo a la gente y a algunos ministros, con mucho respeto lo digo, cuando veo a algunos ministros predicar sobre este tema de la mujer del flujo de sangre y que solamente lo aluden como una simple enfermedad, digo que realmente hay que convivir con el contexto, hay que convivir con la persona que está relatando la historia. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera extraordinaria y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Te habla el evangelista Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de todos ustedes. De verdad que el cielo nos premia poder contactarle y poder traerle una palabra de bendición y de exaltación. Esta palabra sé que será de salvación, una palabra que te va a retribuir gloria, una palabra que te va a abrir el empirismo espiritual, te va a traer una mentalidad nueva. Y sé que el Señor ha de confirmarnos una vez más sobre esta vasta audiencia, esta palabra que el Señor ha traído en el día de hoy. Y para aquello quiero que vayan conmigo a su Biblia. En el libro de San Lucas, capítulo 8, hay un episodio allí y quiero traer esta palabra. Hay cosas que se esconden, hay cosas que no tienen mucha luz, hay cosas que no se interpretan de la manera correcta, o hay cosas que están en la misma historia que no se tocan ni se hablan. Y teniendo la iluminación por gracia del Señor, a través del Espíritu Santo para revelarla, entonces tenemos el privilegio de poder contactarle y poder traer esta palabra. Y esta palabra se encuentra en San Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Quiero leer bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dicen así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer también, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Quiero en el día de hoy predicar con el tema: dos problemas, dos situaciones, dos ataduras y una llave. El tema de hoy es dos ataduras y una llave. Tremendo lo que el Padre ha iluminado nuestro entendimiento para este día. Y quiero que me preste la debida atención, por favor. Prende el dispositivo, compártalo con alguien más. Siente a alguien a su lado y dígale: vamos a escuchar esta palabra que el Señor ha traído en este día. Dos ataduras y una llave. ¿Por qué quiero predicar con este tema? La palabra atadura tiene que ver con lo que amarra, con lo que ata. Tiene que ver con lo que se apresa, con lo que se comprime, con todo aquello que se le privatiza de lo que es la libertad. Es lo que pone bajo subyugo o bajo yugo, en esclavitud, algo o a alguien. Y cuando se habla de atadura, claro está, es el derivado del verbo atar, encadenar, amarrar o ligar. Ahora bien, cuando se habla de una llave, la palabra llave no solamente es el artefacto o la herramienta que abre un candado, también la llave funge como respuesta de solución. Es el sinónimo de lo que se llama ayuda, o lo que se le puede decir ayuda. Gloria al Señor. La llave, más que ser una estructura que abre cualquier cerrojo, que abre cualquier puerta, que abre cualquier candado, también la llave es la solución en medio del problema. Ejemplo: para la salud o la enfermedad, la medicina es una llave. Para alguien que esté teniendo calor en este tiempo, el aire acondicionado, el abanico, el agua es una llave. Para alguien que se esté muriendo, que Cristo aparezca en su vida, esa es una llave. Entonces, la llave puede ser el dinero que estás esperando para saldar la deuda que tienes. Entonces, la atadura es el problema, pero la llave representa la solución. Bien, si bien es cierto, dos ataduras y una llave, ¿por qué tomo
énfasis o hago énfasis sobre este tema? Porque a menudo nosotros como seres humanos enfrentamos desigualdades, enfrentamos vicisitudes, enfrentamos batallas, enfrentamos guerra, enfrentamos cosas que luego nosotros no sabemos cómo resolverlo. No sabemos cómo lidiar con ciertas cosas que día a día nos avasallan, día a día nos hacen la guerra, día a día nos hacen la vida imposible y creemos que vamos a morir, creemos que todo lo que Dios nos prometió no vamos a ver la respuesta. ¿Cuál era la atadura de Jacob? La atadura de Jacob era la noticia de que su hijo José había muerto. Eso lo enlutó. La palabra luto quiere decir atadura. Se ató al sufrimiento por la pérdida de alguien, pero se estaba atando a algo que no era la palabra correcta que le habían dado en el momento, en el sentido que él estaba lamentando la muerte de un hijo que nunca murió. Le dijeron, tu hijo José ha muerto, mas sin embargo José estaba vivo. ¿Cuántas personas hoy en día que se han atado a cosas, a noticias, a palabras y a situaciones que se le han embargado, que se le han presentado, situaciones embarazosas que han llegado a tu vida y has pensado que han muerto? Así como a Jacob le dijeron, tu hijo José ha muerto. En otras palabras, lo que le estaban diciendo a Jacob, tu promesa, al niño que tú amas, lo que se te entregó en tu vejez, lo que tú amas con tanto ahínco, lo que tú tienes en la casa, lo que tú haces lo que sea por tratarlo bien, por cuidarlo, por mimarlo, ha muerto. Entonces es el momento en donde nosotros pensamos y decimos, wow, la promesa que el cielo me dio, todo lo que el cielo me regaló, todo lo que el cielo me entregó en la mano, el proyecto, la visión, el sueño que el Señor me dio. Escuchar la noticia de que murió sin ver su crecimiento, de que murió sin llevarlo a su destino, de que murió sin poder anclarlo a la voluntad que el Padre me había determinado para anclarlo. Momentos donde el sueño que Dios te entregó, así como Dios le entregó un José a un Jacob, así Dios te ha entregado sueños, Dios te ha entregado proyectos, Dios te ha entregado planes y ha llegado la noticia a tus oídos de que ha muerto, de que ha colapsado, de que ya no estará contigo. Jacob se puso a pensar en todo lo que nosotros pudiéramos decir que era molestia para él, en el sentido de que él dice, descenderé enlutado y lloraré por mi hijo José, quien ha muerto. Ahora bien, la palabra enlutado quiere decir que era un candado, una atadura. Enlutado, sí, es el sinónimo, viene derivado de la palabra luto. Y luto, usted sabe que es la privatización que usted tiene de ciertas cosas y privilegios por guardar la memoria de un ser querido que partió. Entonces Jacob está diciendo, voy a ser enlutado ahora, me voy a privar de ciertos alimentos, me voy a privar de ciertas ropas, me voy a privar de ciertas fiestas. Lo que Jacob está diciendo al decir me voy a quedar enlutado, Jacob lo que está diciendo, me voy a ligar a un sufrimiento eterno, porque él dice, descenderé enlutado al Seol y lloraré por mi hijo José, quien ha muerto. O sea, Jacob está diciendo, se me acabó los sueños, se me acabó toda la alegría que yo tenía. Jacob está diciendo, tengo una atadura interna que no me permite, conectar con mi realidad, conectar con todo lo que yo tengo como deseo y como planes futuros. Y así como Jacob, nosotros pudiéramos pensar y decir, ha muerto el sueño que Dios me entregó. Ha muerto ese proyecto que Dios me entregó, ese ministerio, contigo hablo, ese llamado que Dios ha puesto en ti, esa palabra que Dios te dijo, que vas a ver el cumplimiento. Noticias como esa te han ahogado, noticias como esa te han hecho provocar decepción en ti, han hecho como que tú desciendas enlutado y llorar por lo que se te fue, sufrir por lo que se te fue. Pero son noticias que golpean tu realidad, que golpean tus sueños, pero no ha muerto. Así como la gente le dijeron a José, los hijos de Jacob le dijeron, tu hijo José ha muerto. Y le trajeron la túnica, escuche esto, le trajeron la túnica y lo mancharon con sangre de un cordero, de un cabrito. Y cuando se lo llevan a Jacob le dicen, chequea, observa, si no es la túnica de tu hijo José. ¿Sabe por qué le llevan esa túnica? La túnica acá está representando el sacrificio de Jacob. Porque una túnica de esa textura y de ese nivel, según lo que dicen los escritores, se pasaban meses y meses, gloria al Señor, tejiendo esa túnica para poder llevarlo a su final,
para poder llevarlo a su curso, para poder llevarlo a ejecución. O sea que meses y meses Jacob pasando hilo con un alfiler, y traspasando lindero, traspasando esquina, hasta ponerle diferentes colores, porque era más difícil el trabajo aún. Porque si es de una sola textura, un solo color, se puede hacer con una aguja y meterle un hilo larguísimo y empezar a trabajar, y el trabajo se te hace más fácil. Ahora, se agrava más, se hace más difícil el trabajo porque es una túnica de diversos colores. Imagínense, cuando terminaba ya con el color del hilo rojo, empezaba con el hilo azul. Cuando terminaba con el hilo azul, empezaba con el amarillo. Cuando terminaba con el amarillo, empezaba con el blanco. Y así sucesivamente, hasta llevarlo a una túnica de colores. Pero eran meses y meses tejiendo, y habían cosas que hacer. No solamente era la túnica, también había que ir al rebaño a observar las ovejas. Había que sentarse con la familia, al matutino familiar. Había que sentarse con los hijos, los trabajos familiares, los quehaceres, que visitar a fulano, que ir a visitar el rebaño, que hacer X cosas, que hacer, y ofreciendo sacrificio a Jehová, más los días de ayuno. O sea, que se tomó un largo tiempo para poder confeccionar esa túnica de diversos colores. Pero no me llama la atención esto. Lo que me llama la atención es que cuando le dan la noticia de que su hijo José ha muerto, la Biblia dice que Jacob le entregaron la túnica con la mancha de sangre. Y es ahí donde tú sientes que el sacrificio tuyo, el trabajo tuyo, por cumplir con el diseño y el sueño que Dios te entregó, lo ves manchado. Van a haber momentos que te van a manchar el trabajo que hiciste. Van a haber momentos que no van a valorar lo que tú hiciste para darle cumplimiento al sueño que tú tienes. Van a haber momentos que van a manchar el diseño que Dios te dio. Van a haber momentos que van a manchar lo que por mucho tiempo tú conservaste y trabajaste para llevarlo a un cumplimiento, para llevarlo a un toque final. Momentos donde han interrumpido en tu vida y te han manchado tu sacrificio. No han valorado tu trabajo, no han valorado los meses, aleluya, que perdiste el sueño, tejiendo la túnica de colores para el cumplimiento de tu llamado, para el cumplimiento de tu sueño, para el hijo que Dios te entregó, para el ministerio que Dios te entregó. ¿Cuántas veces nos hemos sacrificado por el ministerio que Dios nos entregó? Así como Jacob se sacrificó por entregarle una túnica de colores a ese hijo que Dios le entregó en su vejez, así muchos de nosotros nos hemos sacrificado por llevar nuestro ministerio al cumplimiento, por bendecir nuestro ministerio con una túnica de colores, por sacrificarnos y hacer de nuestro ministerio, vestirlo con túnica de colores. ¿Cuántas veces el proyecto que Dios te dio, gloria al Señor, has sentido que te lo han manchado porque has querido decorarlo, has querido ponerle una túnica de color y te lo han manchado? Y esa mancha que han puesto no es de sangre humana, esa mancha que le han puesto no es de sangre del cordero, de tu sueño, porque van a querer manchar tu sacrificio cortándole la vida al mismo proyecto que Dios te dio. Y Dios te vino a decir hoy: la sangre no es lo de la promesa que yo te entregué, la sangre no es del hijo que yo te entregué, la sangre no es del ministerio que yo te entregué. Es tiempo de romper con la atadura, es tiempo de romper con esa hecatombe que estás viviendo, es tiempo de romper con esas ligaduras, esos lienzos que te tienen atado, esa atadura que te tiene allá en el Seol, enlutado, y sientes como que te vienen encima toda la ceniza. Siente que ya te sepultaron, así como sepultaron a tu ministerio. Vengo a decirte que indague más y más. Jacob, vine a hablarte y vine a llamarte la atención y a decirte: el proyecto no ha muerto, el hijo no ha muerto, José no ha muerto. Lo que el Padre te dio sigue con vida, y lo que Dios dijo que va a tener cumplimiento, tiene cumplimiento por encima de la guerra, por encima de la batalla. Van a haber momentos que te van a manchar lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló. Vengo a hablar contigo hoy, vengo a decirte que el proyecto que Dios te dijo va porque va a tener cumplimiento, aunque el infierno se levante por 2 o 3 envidiosos que no quieran ver el cumplimiento del ministerio que Dios te dio. Dios te dice: va a haber cumplimiento. Ese proyecto que Dios te dio, millonario, vas a ver el cumplimiento. Ese negocio que Dios te dijo que pusiera, vas a ver el cumplimiento. Ese llamado que Dios te dio, vas a ver el cumplimiento. Ese ministerio de alcance mundial, internacional, vas a ver el cumplimiento. ¿Cuánta gente hoy en día Dios lo llamó y le dijo: yo quiero que vayas de misiones a los países y le lleves una palabra de aliento a los niños, le lleves alimento a la familia, a los niños que están hambrientos? Y ese proyecto tú sientes que está siendo afectado y ha llegado noticia a tu vida de que murió ese proyecto?
Entonces, ¿por qué hablo de esa historia primero? Hablo de esa historia primero porque quiero decirte el nivel de atadura que a veces nosotros tenemos por una mala noticia que nunca fue real. El nivel de atadura en la cual nosotros nos encerramos por una palabra negativa, porque no quieren ver el proyecto de lo que Dios nos premió y nos embarazó. Por una mala noticia que te dieron de envidiosos que no quieren ver vivo lo que Dios te prometió. De personas con celo que no quieren ver vivo lo que Dios te puso en la mano. Así como le hablaron a Jacob, así hay mucha gente que te están hablando hoy en día de lo que ya Dios te prometió, que no lo vas a ver, que no se va a cumplir, que cómo tú vas a lograr eso, bajo qué circunstancias, tú no tienes recursos, tú no puedes lograrlo. Son las palabras negativas las que tienen que hacerte levantar la cabeza y darle un ticket VIP a ese tipo de personas, de special guest, que lo sienten adelante y tú le digas, yo te voy a mandar a sentar adelante, porque delante de ti verás cómo Jehová me va a dar la victoria. Yo vengo a hablar contigo y vengo a decirte que no deje que te aten las malas noticias, no deje que te aten las palabras negativas. Las palabras negativas solamente te atan solamente a eso que te dijeron. Muchas veces tú no indagas a ver si es cierto o no. Entonces por eso hago énfasis primero en esa historia, para que vean que muchas cosas que no son ciertas nos están atando. Y a veces estamos enlutados por un sueño que pensamos que murió, donde deberíamos de estar celebrando, porque Dios cambió el sueño y lo sacó de nuestro lado y lo llevó al palacio. Hay cosas que no murieron, sino que Dios te lo sacó de tu lado y lo llevó al lugar de cumplimiento. Síguele la huella, sigue los pasos y verás que lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento. No sé si me están siguiendo, pero es necesario hablarle de esto y quise soltarle esa joya acá. Quise darle a entender eso para que entiendan que no es necesario atarse por toda conversación ni por toda palabra negativa, porque hay palabras negativas que no son correctas, sino que son emitidas por el celo y por la envidia. Y tenemos que despertar a este tiempo. Bien, donde acabamos de leer, mire, hay algo poderoso que me llama la atención. Y es que donde acabamos de leer, habla de un episodio bien revelador. Habla de un episodio que nosotros pudiéramos decir, las ataduras, cómo llegan a nuestra vida. Una mujer que la Biblia dice que tenía un flujo de sangre descontrolado. Un flujo de sangre que día tras día, aleluya, ella veía cómo ese sangrado venía. Me imagino la ropa que esa mujer dañó, se le dañaron por el flujo de sangre. Era normal, a lo mejor los primeros 4 días o la primera semana. Una mujer que sangre durante 4 días, ella misma no lo aguanta. Y ella dice, mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas y le he preguntado, ¿cómo ustedes hacen? ¿Cómo se sienten en ese ciclo menstrual donde sangran mensual? Me dicen, Diony, no es nada fácil, dale gracias a Dios que eres hombre. Y me decían, muchacho, eso es tremendo, eso es una batalla, eso es una agonía, es una odisea que nosotros pasamos, pero es necesario por causa del diseño, gloria al Señor, del diseño femenino. Y me cuentan con tanto dolor, he visto hermanas mías, cómo se enrollan en la cama cuando le daban eso, sobrinas mías, perdón, cuando se enrollaban en la cama y decía, wow, no aguanto el dolor, no aguanto eso, es muy fuerte, y le dolía el estómago, y los síntomas de eso es algo tremendo. Entonces le daba tanto dolor a mi sobrina, que yo decía, wow, pero debe de ser fuerte esto. Y me decían mareo, dolor de cabeza, me decían fiebre. En algunos casos también el dolor de estómago, en los huesos. Sentíamos como que el mundo se nos venía encima con esa situación. O sea, las que han sufrido esa situación de tener flujo de sangre, mujeres ya, obviamente, porque no estoy hablando con hombres ya en ese sentido, las mujeres que han tenido ese problema y esta situación, saben de qué le estoy hablando, porque han tenido un dolor fuerte y eso es terrible. Ahora bien, pero saben que es por 4 días, 5 días, máximo una semana. Máximo una semana, y en casos particulares ya yo he visto 2 semanas, 1 semana y 3 días. Entonces luego de ahí empieza ya la nueva etapa de que ya eso se le va, y luego el mes que viene es que vuelve de nuevo la misma odisea y la misma guerra. Ahora, noten por qué yo hago énfasis primero en esa historia de cómo la mujer sufre, de cómo me han contado, bien está, gloria al Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto? En el dolor que sufre la mujer mensualmente sobre este flujo que le sale. Imagínense ahora esta mujer que duró 12 años con esos dolores.
12 años con esos síntomas, 12 años con ese malestar, 12 años con esa incomodidad corporal, 12 años con esos dolores, 12 años a lo mejor con el dolor en los huesos, 12 años con el dolor en el estómago, una atadura letal, una atadura fuerte, una atadura increíble. La Biblia dice que ella había gastado todo cuanto tenía en médico y por ninguno había sido sanada. Si dice que había gastado todo en cuanto tenía en médico, quiere decir que la mujer estaba desesperada por la situación. Ojo con esto. Si gastó todo cuanto tenía, quiere decir que la mujer dijo, esto no es normal, no aguanto esta guerra, no aguanto esta batalla. Cuando yo veo a la gente y a algunos ministros, con mucho respeto lo digo, cuando veo a algunos ministros predicar sobre este tema de la mujer del flujo de sangre y que solamente lo aluden como una simple enfermedad, digo que realmente hay que convivir con el contexto, hay que convivir con la persona que está relatando la historia. No era una simple enfermedad, señores, eran varias enfermedades, dolores, porque causa de esto el estómago se le revolteaba. Los síntomas que le aparecen a muchas mujeres hoy en día, a ella también se le apareció. Entonces, era día tras día. No te estoy hablando de un mes y el otro mes. No. Te estoy hablando día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, minuto tras minuto, semana tras semana, meses tras meses, años tras año, con el mismo dolor, con el mismo lloro. Esta mujer a lo mejor perdió el sueño. Esta mujer se secó. Esta mujer tenía su cuerpo a lo mejor bien, en buen estado. Y después de producto de esa enfermedad y de ese dolor, de ese espíritu, de esa atadura, aleluya, esa mujer empezó a secarse poco a poco. Ya la mujer que era linda no estaba bella. Ya la mujer que tenía buena apariencia ya no la tenía. Ya la mujer que tenía, aleluya, gloria al Señor, el buen físico, el buen semblante, el buen celaje, ya no lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía una atadura en su cuerpo, tenía una atadura en su vida. Esa mujer, dice la palabra, que había gastado todo cuanto tenía en médico y no había podido ser sanada por ninguno. Aleluya. ¿Sabe qué significa esto? Que ella empezó a buscar métodos humanos, y tú nunca puedes resolver una atadura espiritual con un método humano. La atadura espiritual se rompe con el espíritu. La atadura espiritual se rompe cuando Cristo llega. La atadura espiritual se rompe cuando el poder te toca. Yo siento candela. La atadura espiritual se rompe cuando el Espíritu de Dios irrumpe en tu vida. Y yo vengo a hablarle a mucha gente aquí, que así como la mujer del flujo de sangre, han gastado cuanto han tenido, han gastado todo lo que han tenido, se sienten ya no igual que antes, sienten que el estado de ella antiguamente y el estado que son ahora no se parecen en nada. Han gastado todo cuanto tienen, aleluya, en médicos, en argumentos literales, en consejos seculares, y no han podido conciliar la solución de su problema, la sanidad de su cuerpo, la liberación de su atadura. Te quiero decir algo: si el médico falla, Dios no falla. Si los consejos humanos fallan, Dios no falla. El consejo de Dios en este día se encuentra en la parada, en la palabra del Señor. Perdón, gloria a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dos ataduras y una llave. Si la atadura llegó a tu vida, hay una llave llamado Cristo. Si la atadura llegó a tu vida, hay una llave llamado Dios. Cuando Él llega, todo cambia. Esta mujer había gastado todo cuanto tenía, señores. Imagínense los brujos que habían allá en aquel entonces. Imagínense los hechiceros que habían allá. Vamos a hablarlo de manera global y general. Si no consigo sanidad con la medicina, me imagino a esa mujer hablando, voy a tener que ir detrás de los agoreros, voy a tener que ir detrás de los hechizos, voy a ir a los centros de brujería. Y ella entraba a todas esas áreas y no podía ser sanada. 12 años con ese espíritu dentro, 12 años con esa enfermedad, 12 años ya con ese cáncer, porque ya eso se convirtió en un cáncer, señores. Pero relata la historia. Ahora entro en la otra atadura, porque estoy hablando de la primera. La segunda atadura, porque recuerda el tema, 2 ataduras y una llave. La otra atadura es: Jairo viene de camino a buscar a Jesús. Cuando viene de camino a buscar al maestro, la Biblia dice que de repente la multitud viene detrás de Jesús. Y Cristo va a casa de Jairo. ¿Por qué Jairo va a buscar a Jesús? Jairo, un principal de la sinagoga, va a buscar a Jesús porque la mujer, la niña de él, estaba enferma, gravemente atormentada por una enfermedad. Ella estaba en coma, estaba en una situación de intensivo ya. Ya estaba a punto de morir, estaba a punto de colapsar. Y Jairo toca la puerta, le dice: Jesús,
yo quiero que vayas a mi casa, porque mi hija está siendo gravemente atormentada por una enfermedad y yo no quiero que ella se me muera. Mi niña apenas tiene 12 años. Mi niña apenas es una niña, es una muchachita. Eso es una flor que está creciendo ahora. Esta muchacha todavía no tiene edad para morir. Cuando toca la puerta, maestro, estoy desesperado. Necesito que tú vayas a la casa. Me imagino a Jairo temblando, diciendo, no puedo dejar que mi niña se muera. Gloria al Señor. ¿Por qué dos ataduras? Mientras Cristo va caminando hacia la casa de Jairo, la Biblia dice que la mujer aprovechó la situación. Dijo, oh, pero ya yo he gastado tanto dinero en medicina. La mujer del flujo de sangre, ya yo he gastado tanto dinero en agorero, ya yo he gastado tanto dinero en brujo, ya yo he gastado tanto dinero en todo y no he conseguido solución. Pero yo he escuchado hablar de este que va caminando ahí. Yo he escuchado hablar de él que nació en Nazaret, el hijo de José el carpintero, el hijo de María, la que era virgen. Yo he escuchado hablar de él, pero si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva de mi azote. Esta mujer dijo, si tan solo me acerco y toco el borde de su manto, yo no quiero ni hablar con él. Es más, yo no quiero que él me mire, yo solamente quiero tocar el borde. Yo solamente, ni es el manto, solamente el borde. Las túnicas de aquel entonces tenían un borde abajo, y ella dijo, con tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que yo voy a ser salva de mi azote. Oye, ella dice azote. ¿Por qué dice azote? El azote era una especie de látigo, era una especie de soga. Ella dice azote porque ella sabe que con ese azote la amarraron. Y si la amarraron, ¿qué significa? Que la ataron. Y si la ataron, significa que una fuerza contraria fue que la ató. Y si fue una fuerza contraria que la ató, fue el mismo enemigo. Aleluya, el enemigo la encerró en esa atadura y la ató. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva de mi azote. Escuche esto, señores. Cuando ella llega, empieza a incubarse debajo de la multitud. ¿Sabe por qué ella está detrás de la multitud? Y ella se empieza a tirar al suelo y empieza a ranearse hasta llegar al borde del manto del maestro. Habían varios principios por los cuales te digo que sí, ella se arrastraba. La Biblia textualmente no dice que ella se arrastraba, pero sí te voy a decir por qué. Creo que sí que se arrastraba. Te voy a decir por qué. Número uno, esta mujer, al tener este flujo de sangre, en Israel, en Jerusalén, había una costumbre que las personas que tenían flujo de sangre terminal ya, que tenían esa situación como una enfermedad, la sacaban del pueblo. A la mujer se le permitía tener flujo de sangre, pero era impura mientras tenía ese periodo menstrual. Era impura la mujer no podía tocar nada de los utensilios de la casa, la mujer no podía cocinar ese día, la mujer no podía estar con el marido ese día. Imagínense la vida caótica que vivían esas mujeres. Entonces, al darse cuenta ahora que una mujer no es que tiene el flujo de sangre mensual, sino que tiene una atadura de años y años, a esa mujer la sacaron del campamento, a esa mujer la sacaron del pueblo, a esa mujer le dijeron, quédate allá en los montes, que tú no puedes vivir aquí porque tú estás inmunda, tú estás impura. Óigame, señores, es fuerte. La gente cuando hablan de esta pobre mujer, la gente solamente dice un flujo de sangre y ya. No, señores, imagínense la impotencia que vivió esa mujer, la depresión que vivió esa mujer, ser excluida de tu familia, ser excluida de la sociedad, ser excluida de las personas con la cual tú vives, ser excluido, gloria al Señor, de los compadres, de los compañeros, de las compañeras, de los amigos, de las amigas, ser excluido de tu casa, a estar en los montes. Esta mujer tenía una depresión fuerte. O sea, que no estamos hablando solamente de un flujo de sangre. Estamos hablando de una depresión por causa del menosprecio, por causa de que ya no estaba entre la sociedad, por causa de que ya no estaba entre familia. Entonces la sociedad la afuereaba y nadie se le podía pegar a una mujer así. Porque cualquiera que se le pegaba a una mujer con flujo de sangre, lo llamaban inmundo. Y había mujeres de esas, escuchen esto, la sentencia era que esas mujeres cuando tenían el flujo de sangre, se le encontraban en medio de la multitud, la apedreaban. Escuchen, la mataban literalmente. Acababan con su vida. Y entonces mandaban al pueblo a apedrearla también. ¿Sabe algo? Ella dijo, yo voy a tocar el borde de su manto. No me van a permitir. Por eso fue que ella dijo, yo voy a tocar el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva de su azote. Porque ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Porque ella sabía que no estaba permitido que ella hablara con el maestro. No estaba permitido que ella entablara una conversación con alguien sano cuando ella estaba enferma en esa situación. No estaba permitido eso porque la podrían apedrear. Y ella dijo, como no me está permitido hablar con él, yo tan solo voy a tocar el borde de su manto. Y yo sé que yo no tengo que hablar con él para recibir mi milagro. Con la fe yo toco
Y la fe va a provocar la liberación. Y esta mujer, por eso digo que ella se arrastró. Porque nadie, cualquier ente, cualquier civil que la hubiese visto en la sociedad, podía demandarla y decir, hay que apedrearla. Esta mujer tiene un cáncer, esta mujer tiene una situación de impurificación, esta mujer tiene una situación de inmundicia, hay que apedrearla. El yacimiento de la sangre de esta mujer en su parte íntima era tan fuerte que la gente a legua podían oler, a legua podían darse cuenta que esta mujer tenía ese problema. Y entonces una mujer así inmunda tenía que andar con un cartel, con un letrero, con algo encima que acreditara una señal de que realmente ella era intocable, que nadie se podía acercar. Escuche. Entonces la gente, cuando la veían de lejos, el mismo letrero la reprendía. Y la gente no quería estar cerca de ella por esto. ¿Se da cuenta que no es tan sencillo ni tan simple como parece? Para poder interpretar una cita bíblica o una historia de la Biblia, tenemos que meternos a la cultura general. Tenemos que meternos a la costumbre de aquel entonces. Tenemos que meternos a las tradiciones de aquel entonces. Y cuando usted lee cultura general y las tradiciones y las costumbres hebreas, usted se va a dar cuenta que ese tipo de mujer tenía una señal y un letrero que cualquiera que la veía se daba cuenta que nadie se podía acercar a ella. Entonces, al no acercarse a ella, ella se sentía menospreciada ya por la sociedad. Ella se sentía que era un monstruo. Cada vez que la gente la veía un monstruo al cual no se le podía acercar. Usted ve una víbora y usted sale corriendo desde que ve la víbora. Usted ve un león y sale corriendo porque sabe que te puede acabar, que puede morderte y que puede matarte. ¿Por qué? Porque es altamente letal contra el hombre y contra la humanidad. Entonces, así se sentía una mujer, como un animal feroz, como un monstruo que podía hacer daño si alguien se le acercaba. Y me di cuenta que cuando alguien tiene atadura, posiblemente no es la enfermedad que mate a esa persona. No es el flagelo que está viviendo en su salud que lo mate y que acabe con esa persona y que aniquile su vida. Muchas personas que tienen atadura de enfermedad, lo que lo mata es la depresión y el menosprecio de la misma sociedad. El menosprecio es un asunto poderoso que está acabando al pueblo de Dios hoy en día. Mucha gente está muriendo de depresión por esto, porque no encuentran aceptación, no encuentran vinculación con las personas. Y esta mujer se sentía así. Y ella, la Biblia dice que se arrastró y tocó el borde de su manto. Ahora bien, note, esta mujer tiene 12 años de flujo de sangre. 12 años de flujo de sangre, una mujer ya, una señora, por así decirlo, una doña, 12 años con flujo de sangre. Pero en la otra atadura hay una niña que tiene 12 años de edad y ese mismo día le llega una enfermedad, en esa edad de 12 años, le llega una enfermedad terminal y letal. Esa muchacha se está muriendo. Note que hay coinonía. Nótese que hay un parentesco. 12 y 12. La niña tenía 12 años de edad y enfermó gravemente hasta que iba a morir. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años sufriendo el flujo de sangre. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando nació la niña, nació el problema de esta mujer. Hello, ojo con esto. Cuando nació la niña, porque la mujer tenía 12 años con el flujo y la niña tenía 12 años de edad. O sea, que cuando nació la niña, nació el problema de esa mujer. Pero cuando iba a morir la mujer, iba a morir la niña que nació. Escuche esto, un accidente trágico, algo sobrenatural lo que está aconteciendo aquí. ¿Sabe qué significa esto? Te lo voy a explicar. Cuando nació la alegría en casa de Jairo por la nueva criatura que vino, empezó el problema en la casa de la mujer por la nueva enfermedad que tenía. My God. No sé si me están entendiendo. Cuando en la casa de Jairo se estaba celebrando y a lo mejor haciendo, gloria al Señor, un baby shower hebreo. Cuando en la casa de Jairo se está celebrando y le dicen, vamos a ponerle nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a Jairo? Me imagino que mucha gente empezaron a decir nombre. Jairo, qué bien, felicidades, compadre. Felicidades, mi hermano. Y el Sanedrín felicitando a Jairo. Tremendo. Pero en la casa de esa mujer empezó el dolor. Ya la familia de ella, que acostumbraban y frecuentaban a ir a la casa a comer con ella, a disfrutar con ella, ya vieron que no podían ir allá. Porque si se acercan a la casa lo declaran inmundo. Fíjate que mientras unos gozan, otros sufren. Mientras unos celebran, otros se lamentan. Mientras unos ríen, otros lloran. Pero los dos tienen situaciones letales en su vida que no han sido descifradas. Y esta mujer empezó con este problema y con este cáncer que empezó de manera sencilla. Entonces, cuando empieza este problema,
la mujer se acerca y toca el borde del manto del maestro. O sea, que tocó la llave. La atadura que tenía la hizo tocar la llave. Cuando tocó la llave del manto del maestro, yo recuerdo en una ocasión predicando, cuando yo predicaba, yo por lo regular, siempre tengo por costumbre, que al ministrar siempre le he dicho al Señor, Señor, si tu mano no va a estar conmigo, no me traiga. Y recuerdo que en una ocasión el Señor me ministró y me hizo entender que habían personas que estaban en la congregación que tenían flujos descontrolados. Y cuando el Señor me ministró eso, me dijo, ministra liberación, porque son espíritus que se incuban ahí y cuando una mujer tiene ese problema, la vida poco a poco se le va terminando. Y recuerdo que ministré eso. Cuando desaté la palabra, hubieron mujeres que saltaron, brincando, dijeron, arrebato mi milagro, tengo un mes que no puedo estar tranquila con eso. Y ya yo he ido al médico y me han dicho que no es normal, que no encuentran cura, que no encuentran por qué. Y después que testifican y me dicen, Diony, es fuerte porque yo no podía dormir, en la noche me pasaba esto, me pasaba aquello, yo sentía dolor, sentía una situación fuerte, es incómodo tener esa situación. Yo pensé que iba a morir y hasta le pedí a Dios que interviniera en el asunto, pero Dios estaba callado, no me decía nada, y hoy viniste y soltaste la palabra y recibí. Yo recuerdo en esa ocasión que cuando yo desaté la palabra, ella después, le dije yo, en una semana me llaman luego y me hacen entender y me hacen saber si fue un milagro, si cómo está el milagro de manera evolutiva, porque a muchas de ustedes, ¿por qué les dije eso? Porque a muchas de ustedes el milagro acontece instantáneamente, pero el milagro tiene diferentes facetas. Hay milagros que son instantáneos y hay milagros que son progresivos. El milagro instantáneo es aquel que acontece de manera rápida, flash, microondas. Pero el milagro progresivo es aquel que acontece en el camino. Por eso es que Cristo, cuando desató la palabra de limpieza sobre los 10 leprosos, le dijo, muéstrense al sacerdote. Cuando le dice que se vayan y que le muestren al sacerdote, ellos se fueron con todo y lepra. Y en el camino la lepra se le iba desapareciendo. O sea, que hay milagros que van a acontecer en el camino, mientras tú caminas. Mientras tú vayas de progreso en progreso, de día en día, el milagro va haciendo énfasis en tu vida y va rompiendo la atadura. Entonces, después de 10 días, efectivamente me llamaron y me dijeron, Diony, está desapareciendo, estoy manchando menos, no estoy viendo sangre, y así sucesivamente. Es una cosa tremenda. Entonces, ahí me di cuenta que eso del flujo de sangre descontrolado puede ser descomposición hormonal, puede ser un organismo del cuerpo que no esté funcionando bien, puede ser cualquier cosa médica, pero más allá de todo, el enemigo se aprovecha de situación como esa y pone demonios detrás de eso y atan a las personas. Cuando ella toca el borde de su manto, Cristo le dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Entonces Pedro le dice, maestro, la multitud te aprieta. ¿Y cómo pregunta que quién te ha tocado? En buen dominicano, si Pedro fuera un dominicano, hubiese dicho, Señor, pero tú te estás volviendo loco. Cristo, ¿qué está pasando? De pavila, abre el ojo, güey. Pellícate a ver si estás durmiendo. Tú estás en el limbo. El dominicano por lo regular siempre ha sido un poco jocoso en la chelcha y en el relajo con los compañeros y los amigos. Entonces me imagino a Pedro dominicano diciéndole, Señor, pero te está volviendo loco. La multitud te está apretando y está diciendo que quién te ha tocado. Y Cristo le dice, Pedro, lo que pasa es que poder y virtud ha salido de mí. Mientras esa multitud me toca con la mano, alguien me está tocando, gloria al Señor, alguien me está tocando con la fe. Y esta mujer tocó el borde del manto del maestro con la fe y fue salva. Pero la hija de Jairo también fue salva de su azote y de su enfermedad. Le dijeron a Jairo, Jairo, tu niña ha muerto, no moleste más al maestro. Quiero que me regalen 5 minutos más. No moleste más al maestro. Cuando le dice esto, no moleste más al maestro, entonces significa que la hija ya había colapsado. Oiga esto. La hija ya había colapsado. No moleste más al maestro significa no insista más. No moleste más al maestro significa no siga tocando, no siga tratando de resolver el asunto. Ya el sueño se murió. Ya lo que tú viste crecer se murió. Lo que se te entregó como hijo ya murió. El proyecto que ya Dios te dio se murió. ¿A cuánta gente le están diciendo el ministerio? Se fue. Ya no está vivo. Ya ha colapsado. ¿A cuánta gente hoy en día le han dicho los planes en tu vida estaban agonizando y ya murieron? Entonces Jesús le dijo, tranquilo Jairo, todo es posible para el que cree. Y Cristo se fue a casa de Jairo.
Oiga, Cristo se fue a casa de Jairo. Y cuando fue a casa de Jairo le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Es ahí donde la resurrección de lo que tú pensaste que murió va a realizarse y va a traer cosas beneficiosas para tu vida. Ahora hay un principio poderoso. ¿Cuál es el principio poderoso? Que la hija de Jairo, por causa de ella, fue que la mujer del flujo de sangre fue salva de su azote. Si Cristo no va a la casa de Jairo para levantar a la hija de Jairo, entonces la mujer del flujo de sangre no aprovecha esa travesía de Jesús para recibir su sanidad. La mujer del flujo de sangre está en el episodio, una señora ya, pudiéramos decir 40, 50 años, bueno, en fin, ya era una señora. Ella está muriendo por una situación de sangre en su cuerpo, pero la niña de Jairo tiene 12 años, en ese mismo escenario, se está muriendo por una enfermedad en su cuerpo. Dos extremos te está hablando. Personas ya mayores que Dios le prometió muchas cosas y que creen que la muerte va a llegar antes de haber cumplido lo que Dios le prometió. Y la niña representa una generación que todavía no ha crecido, no ha madurado y te quieren detener en apenas la inauguración de lo próximo que Dios dijo que iba a hacer contigo. ¿Qué te estoy diciendo? Que el proyecto que Dios te dio tal vez esté en la edad de 12 años como la hija de Jairo y pensaste que iba a morir prematuro. Y Dios te está diciendo, ese proyecto no va a morir. Dos ataduras. Una atadura al principio y otra atadura al final. Y hay una atadura también mientras estás en el caminar, en el transicionar, en la travesía de tu ministerio. Te vengo a decir que la única llave que abre cerrojo en tu nacimiento y que si abre cerrojo también en tu final es Jesucristo. Espero que esta palabra te haya bendecido de una manera sobrenatural y especial. Y recuerda que la única llave es Jesucristo. La palabra del Señor está ahí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesucristo, y vengan a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice esta audiencia que ha recibido esta palabra de poder. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido de una manera especial y sobrenatural. Te invito a compartirlo con alguien más. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Ruiz en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga. Cielos abiertos sobre tu vida. Shalom.